Muy buenas, gente, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América, bienvenidos a Desayuno Royal, bienvenidos al Morning Show del canal donde tratamos temas de lo más diversos. Mientras me tomo mi taza de café, hoy además en una tacita muy épica de Supercell. Me gusta porque cada día voy sacando una taza diferente y bueno, pues así acabaréis viendo, ¿no? Yo supongo en algún momento todo mi repertorio. Tengo un montón de tazas, la verdad. Pero bueno, feliz lunes, vamos a empezar la semana con energía y hoy os tenía un tema pues un poquito de maldiciones, ¿no? Un poco algo que sea para comerse el coco y pensar bueno, pues hay muchos temas misteriosos, ¿no? Que el ser humano no domina o que no controla y de hecho pasan años y años y años hasta que muchas veces la ciencia es la que acaba dando un poquito de luz y una explicación que sea algo más razonable. Os estoy hablando de las maldiciones de las tumbas de los faraones, que bueno, han hecho películas, de hecho, al respecto, ¿no? Abres una tumba de un faraón y pues se desata una maldición y la gente muere. Y esto es real, vamos, es real el hecho de que existe la maldición, no que la maldición en sí misma sea real, aunque mucho cuidado, porque sí que hay algún ejemplo, por ejemplo, con la tumba de Tutankamón, donde hemos visto episodios de, digamos, alarmismo, ¿no? Entre los descubridores, los arqueólogos que encontraron la tumba de ese faraón. A ver, al final, no sé si sabéis, pero bueno, los faraones, cuando morían, ¿no? Los reyes del antiguo Egipto, los enterraban y como creían en la vida después de la muerte, los enterraban con muchísimas riquezas a su alrededor, con la idea de que cuando despertaran en la otra vida, pues tuviesen a su disposición todas esas riquezas que tenían por ser reyes. Y claro, consecuencia de esto, los bandidos a lo largo de la historia, porque esto estoy hablando de que el antiguo Egipto, pues nos vamos a 1000, 2000 años antes de Cristo y muchísimo antes y muchísimo después también, pero al final, claro, el hecho de que encierres o escondas en una pirámide, que no es precisamente pequeña, sino que se ve desde lejos, escondas riquezas, pues era una llamada a que bandidos en diferentes momentos de la historia pues consigan acceder a estos sitios y se lleven los tesoros. De hecho, es muy frecuente, ¿no?, el creer que todas las pirámides eran laberintos que estaban llenos de trampas justamente para evitar esos robos y esos saqueos que al final pues acababan produciendo tarde o temprano. Y la tumba de Tutankamón es una de las tumbas y de las momias de faraones que se han conservado prácticamente tal y como estaban. Y bueno, el motivo es que al final es un poco turbia, ¿no?, la vida de este faraón, de este chico, vamos a decir, porque murió con 19 años, 19, 20 años, tenía, era un niño, era un chaval, el faraón, y hay como muchas dudas, ¿no?, en torno a la vida que había tenido y la de sus padres y digamos los faraones que le precedieron, y bueno, pues eso hizo que al final estuviese enterrado casi como si no fuese un rey, ¿no? Casi como si no fuese un faraón. Y por eso quizás se conservó de manera intacta, porque era como en un sitio donde nadie había mirado. El caso es que, bueno, pues los ingleses encontraron la tumba de Tutankamón prácticamente intacta. Había sufrido algún saqueo, pero era muy poco el saqueo que había recibido. Y bueno, pues era en 1922, en noviembre, que consiguieron acceder a la tumba de Tutankamón, y allí se encontraron pues más de 5000 objetos que estaban bañados en oro, el sarcófago también pesaba no sé cuántos kilos porque también era de oro, la máscara que cubría la momia en sí misma que se podía estudiar. Había más momias alrededor de la tumba, ¿no?, del faraón, que bueno, pues se cree que eran familiares, pero no se sabe muy bien porque no estaban en muy buen estado. Había 2 fetos momificados, que no se sabe si era una creencia de que a lo mejor les podía dar pues frescura, yo qué sé, o sea, era un tema un poco turbio, ¿no?, del que no se conoce mucho, pero el caso es que accedieron a la tumba, y mola porque es 1922 y prácticamente se la encuentran nueva. Y claro, está documentado todo, con fotografías, con periódicos, está todo escrito, ¿no? Y lo cierto es que cuando entraron en la tumba, misteriosamente empezó a morir la gente. A morir la gente que estaba ahí.
¿sabes? O sea, en la tumba no sé si había unas 50 personas más o menos, y que bueno, pues estaban los lords ingleses y demás que estaban ahí pues tomándose, ellos no un café como nosotros, que somos más, que es mejor, ¿no? Pero ellos estaban tomando un té. Ciertamente estaban mirando, ¿no? A ver qué era lo que iba a ocurrir y qué era lo que se iban a encontrar en esa tumba, y accedieron pues todos. Es cierto que la investigación estaba a cargo del arqueólogo jefe, pero el arqueólogo jefe era Howard Carter, y bueno, pues junto con él entraron, pues que si fotógrafos, que si gente encargada de radiografiar la momia, bueno, pues mucha gente y muchos arqueólogos, como os podéis imaginar, y también hombres que tenían dinero y bueno, empresarios pudientes que bueno, pues que estaban ahí en el círculo y que estaban ahí también mirando. Y como digo, pues la tumba la encuentran en 1922, y luego empieza a morir gente. Y empieza a morir gente empezando por en abril de 1923. Pensad que cuando entran, una cosa es entrar en la tumba y otra cosa es hacer inventario de todo lo que hay dentro, ver si hay algún pasadizo. O sea, están varios años trabajando dentro de la tumba. O sea, una cosa es quitarle el sello, abrir las puertas, y otra cosa es luego ya el descubrir todo lo que hay en la casa. Y toda esta empresa, ¿no? Al final, que es este proyecto, ¿no? de investigación arqueológica, donde están buscando tesoros y demás, esto lo financiaba un tío riquísimo, ¿sabes? Era un mecenas, que básicamente, pues, él pagaba a los arqueólogos para que excavaran, los arqueólogos, pues, leían los libros de historia y decidían dónde podían excavar, y la idea era, pues, que luego ese tipo, pues, los objetos, imagino, ¿no? Que serán para que luego él los venda a un museo, o tenga su propio museo, bueno, en fin. Al final, era Lord Carnarvon o algo así, vamos, era un inglés que tenía muchísima pasta, y este tío es el primero en estirar la pata. Este muere en abril del año que viene. O sea, si esto se descubre en noviembre, pues en abril muere. Tiene una neumonía y acaba muriendo como consecuencia de esa neumonía. Y además no solo él, también su hermano también acaba muriendo. Y claro, ya es como, hostia, ¿qué ha pasado aquí, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Porque, a ver, puede ser simplemente casualidad, ¿no? Pero como era un lord inglés y acababa de justamente ser muy popular por haber financiado el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, pues es una noticia que trascendió y que llegó a mucha gente, ¿no? De hecho, hay justo cuando muere esta persona, pues una escritora de Reino Unido que dice que vio una inscripción no sé si por esa zona bueno, es el Valle de Reyes, ¿no? Imagino que será por esa zona de Egipto, ¿no? Dice que tenía una inscripción que en árabe decía lo siguiente, y lo voy a leer textualmente. Dice: la muerte extenderá sus alas sobre todo aquel que se atreva a entrar en la tumba sellada de un faraón. Cierra comillas. Y esa era la frase de un proverbio árabe, como digo, de una advertencia que estaba justamente en el Valle de Reyes para advertir a esos bandidos, a esos ladrones que querían hacerse con el tesoro del faraón. Y claro, justo acababa de morir el principal responsable de todo esto, que no es tanto el arqueólogo, no es tanto Carter, que es que es el arqueólogo que entra dentro de la tumba, sino el que lo financia, el que ha puesto la pasta, ¿no? Y es el primero en morir. Pero es que el encargado de radiografiar las momias muere en 1923. Un magnate, un empresario del ferrocarril, que en aquel momento, pues en esos años estaba justamente construyendo el ferrocarril, estamos en plena revolución industrial y demás, estaba presenciando cómo entraban dentro de la tumba de Tutankamón, y también murió en 1923. Muere también Arthur Mace, que era otro arqueólogo que estaba acompañando en la expedición. El secretario de Howard Carter, que es el arqueólogo jefe, también muere. Ya un poco más tarde, ¿no? En 1929. Otro arqueólogo que vino desde el Museo de Nueva York de Estados Unidos también muere en 1930, o sea, no pasó mucho tiempo, ¿no? Desde entonces, en fin, que da la casualidad de que muy jóvenes empezó a morir mucha gente que estaba presente en el momento en el que abrieron la tumba del faraón, ¿no? En este caso de Tutankamón. Y entonces se extendió la leyenda de decir, oye, que es verdad que existe una maldición.
y que esta gente está muriendo porque ha entrado dentro de la tumba. Obviamente mueren, pues bueno, se ponen enfermos y mueren, ¿sabes? De neumonía, de tal, o sea, no es que diga, no, es que han muerto de un accidente de coche, no, o sea, que era, pues, enfermaban y morían. Y claro, es una movida, porque ¿por qué están muriendo? O sea, qué casualidad, ¿no? Que justamente estén muriendo las personas responsables, ¿no? de este hallazgo. Hoy en día, lo que se cree es que lo que pasó es que al entrar en la tumba, y que se ha encontrado además evidencias en otras tumbas de otros faraones, cuando abrieron, levantas polvo, ¿no? Porque está todo, pues, digamos que tranquilo, pensad, no ha entrado ahí nadie en 4.000 años, 3.000 años, entonces pues estará un poquito sucio, ¿no? Y cuando entran, se levanta polvo. Y junto con ese polvo, por lo visto, se levantaron esporas de un hongo Aspergillus. Que el hongo Aspergillus sí que está documentado que las esporas pueden pervivir y pueden permanecer como más o menos en un estado que no hacen nada hasta que llegan a un huésped durante siglos, incluso milenios. Y puede que este haya sido el caso, que se hayan dado las condiciones. Pensad que es ahí una tumba que está como cerradito, sin que le dé la luz, húmedo, bueno, en fin. Entonces creen que cuando abrieron las puertas, se levantaron esporas de este hongo Aspergillus, que provoca una enfermedad que es una afección respiratoria. Y claro, esto, la mayoría de los que estuvieron ahí, pues seguramente pasaron la enfermedad, pero los que estaban más delicados de salud, por ejemplo, el primero que murió, Lord Carnarvon, que es el que financió todo el proyecto, pues se dice que era un lord inglés, pero que tenía una salud muy frágil, y que tuvo un accidente de coche además, y que desde entonces pues que ya tenía una salud muy delicada. Entonces, pues claro, le pegó fuerte el Aspergillus, y seguramente pues esa sea la explicación por la que todo el mundo, bueno, todo el mundo, algunos de los que estuvieron, porque al final había como 50 personas y murieron 8, 10, que a ver, que es un porcentaje muy alto, ¿no? Pero quiero decir que no si fuera una maldición de verdad, el primero que puso un pie en la tumba, que justamente fue Carter, el arqueólogo jefe, ese no murió. Entonces, sería el primero, ¿no? O sea, todos hemos visto las pelis de la momia o de faraones y demás, pues sería lo suyo. Pero bueno, en cualquier caso, parece que ha sido un hongo. Este mismo hongo Aspergillus se ha encontrado, como digo, se ha encontrado presencia de estas esporas en otras momias, en otras ubicaciones y demás, con lo cual, bueno, pues, se cree que esa es la explicación. Desde luego, es una explicación bastante más razonable que pensar que existe una maldición. Pero bueno, por si acaso, yo como consejo 845 os digo, salvo que seáis arqueólogos y seáis el futuro Indiana Jones, no entréis a una tumba de un faraón sin la compañía de un adulto y 20 arqueólogos, por lo menos. Pero bueno, esto es la reflexión de la tumba de Tutankamón, que, como digo, pues era un faraón el faraón joven, el faraón niño, que murió con 19 años. Y se sabe muy poco, además, de Tutankamón, y es con lo que quería completar un poco todo esto, porque Tutankamón marcó el fin de una dinastía. Al final, él hablaba de que su padre, ¿no? Y de hecho le llamaba padre a un faraón que ya es más conocido, ¿no? Amenhotep III, me parece que lo he dicho bien, Amenhotep III, y a él le llamaba padre a este faraón, pero hasta hace muy poco no se sabía quién era el padre, quién eran los padres de Tutankamón. Encontraron su cuerpo y, bueno, tienes la momia que tú piensas rápidamente, y dices, bueno, pues te haces un CSI y le haces unos análisis de ADN y rápidamente pues vas viendo de todas las momias que se van encontrando, de todos los faraones y demás, y verás el linaje, ¿no? de dónde viene. Pero no es tan fácil, o sea, por mucho que momificaran los cuerpos, estamos hablando de cuerpos que han pasado ahí 3.000 años, entonces es complicado que lleguen muestras de ADN que no estén contaminadas, que a la hora de sacarlas, y pensad, en 1920, pues tocaron todo, ¿sabes? O sea, toquetearon todo y dejaron restos de ADN que no se correspondían con los de la momia, y seguro que lo contaminaron todo, ¿no? Esto debería ser como la policía, ¿no? En plan de que nadie entre aquí y todo el mundo con guantes y tal.
Chicos, estamos en 1922 en el desierto, imagino que entrarían ahí, pues sí, con mucho cuidado, pero no con el cuidado que se tendría hoy en día. Pero es que hoy en día ya ha avanzado la técnica lo suficiente como para, incluso con momias en tan mal estado, o que, bueno, que ya ha pasado tanto tiempo, incluso de ahí pueden sacar material genético válido para poder analizarlo. Quizá no con la precisión con la que la policía puede determinar si hay material genético de una persona en la escena de un crimen, pero sí con cierta fiabilidad como para determinar quién es el padre de quién. Y el caso es que en la tumba de Tutankamón aparecieron, pues os decía antes, ¿no? Aparecieron más momias a su alrededor, aparecieron fetos, no se sabía muy bien quién era quién, y estaban como medio escondidos, y en general todo lo que se refiere a la familia, ¿no? O a este linaje, estaba como muy escondido, ¿no? Porque habían cambiado de dios, ¿no? Desde Amenhotep III, que adoraba a un dios, luego su hijo, o el siguiente faraón, que era Agnatón, empezó a adorar a otro dios, luego Tutankamón volvió y reconoció que lo anterior era una herejía, y bueno, pues, en fin, movidas de reyes de hace 1000 años. Y el caso es que dentro de la... Claro, decían, a ver, Tutankamón, si él llamaba padre a Amenhotep III, pues puede que fuera su padre. Pero no cuadra mucho, porque Amenhotep III, más o menos por los registros que tienen, que de él sí que tienen todo un poco más documentado, murió 10 años antes de que naciera Tutankamón. Y entonces, como que no les cuadraba, ¿no? Dentro de la tumba apareció una momia que no consiguieron identificar, o que no sabían quién era en el momento del descubrimiento, que bueno, pues la llamaron, o sea, las momias cuando no saben qué son, las numeran digamos, la tumba, el sepulcro donde han aparecido, y dependiendo de eso, pues le ponen un número, y esta era la KV55, y no sabían qué era, sabían que era de un hombre, de un varón, pero no sabían mucho más. Se creía, luego ya fue avanzando un poco la técnica, era un varón, que murió con unos 25 años, pero llegaban sin... O sea, no sabían muy bien quién era. Y al mismo tiempo, en otra tumba, en otro lado del Valle de Reyes, encontraron otras momias que como que no estaban identificadas del todo, que no sabían exactamente a qué se correspondían. Y de ese otro... Estas estaban como escondidas cerca de la tumba, y esto ya para el que le interese, de Amenhotep II, ¿vale? Estamos hablando de Amenhotep III, es el que se supone que es el padre de Tutankamón, o al menos a que Tutankamón le llama padre, y bueno, pues en el que fue su padre, ahora sí, le aparecieron por ahí dos momias que no sabían de quién eran, pero eran de dos mujeres, y una anciana y otra joven, y las llamaron, les pusieron su número, por supuesto, no me lo sé, pero las llamaron la dama anciana y la dama joven. Bueno, se llegó a demostrar que de alguna manera, una vez que la técnica genética avanzó lo suficiente para poder empezar a determinar quién era padre de quién y quién era hijo de quién, se llegó a la conclusión de que Amenhotep III, junto con su mujer, con Tui, bueno, no sé, recuerdo cómo se llama, como la reina la llamaban, tuvo, creo que son 5 hijos conocidos, ¿vale? Entonces, de entre estos 5 hijos, el siguiente que fue faraón, y que le describen además como un tío que estaba como súper loco, muy afeminado, con barriga, bueno, así es como está representado, ¿no? en todos estos jeroglíficos, era Agnotón, ¿vale? Y de este tipo se sabe pues que como que medio protagonizó la herejía y demás, y tuvo 2 esposas, una de ellas es Nefertiti, que a lo mejor os suena más el nombre, la otra no sé cómo se llama, pero no tuvo hijos con ella, que yo sepa, con Nefertiti sí, y justamente la que se supone que es la hija de Agnatón y Nefertiti era la que era la mujer de Tutankamón, ¿vale? Y esto es lo que había llegado hasta ahora, ¿vale? Y lo que más o menos tenían pues todo escrito en los libros. Llegan a la tumba, no pueden hacer nada mucho más, es 1922, pero la técnica genética va avanzando. Y va avanzando, estoy hablando de que ya es por encima del año 2000, que esto consiga avanzar hasta un punto de que a día de hoy ya tenemos un poquito más de certezas de qué es lo que ha pasado aquí. Y hay un lío de faldas bastante importante.
La misteriosa momia de esa que os dije yo, la KV55, que estaba cerca de Tutankamón, primero, no murió a los 25 años, sino murió a los 40. Y entonces eso ya por tiempo parece que dices, ostras, puede que sea Agnatón y que puede que sea, que por eso, como pertenecían todos a la misma dinastía, por eso esté cerca de la tumba de Tutankamón. ¿Qué es lo que pasa? Que en paralelo también hicieron análisis de ADN a las dos momias de mujeres, la dama anciana y la dama joven, para determinar quiénes eran. Y se dieron cuenta de que la dama joven era la madre de uno de los fetos que apareció al lado de la tumba de Tutankamón, que Tutankamón era el padre de uno del mismo feto que estaba en la misma tumba, con lo cual la dama joven era la mujer de Tutankamón. Y la mujer de Tutankamón dicen, ostras, la mujer de Tutankamón sabemos perfectamente que era la hija de Agnatón con Nefertiti. Entonces hicieron la prueba de ADN y efectivamente es la hija de Agnatón con Nefertiti y es la mujer de Tutankamón. Pero fueron más allá y se pusieron a mirar quién era verdaderamente el padre de Tutankamón. Y resulta que el padre de Tutankamón era indubitadamente la momia KV55, es decir, Agnatón. Casi con total seguridad, porque se duda que había otro faraón que estuvo durante unos años de una revuelta y tal, y que también podría ser esa momia KV55, pero como no hay registros históricos y no saben nada de él, pues se han inclinado más por pensar que es justamente Agnatón el que está ahí, y que él era el padre de Tutankamón, y que a su vez Amenhotep III era el abuelo de Tutankamón. Esto es que es muy complicado de explicar así de cabeza. Pero claro, seguro que ya más de uno, aunque si lo ves escrito es más sencillo, pero aquí se está dando un pequeño problema. ¿Por qué? Porque ¿quién era la madre de Tutankamón? Hemos dicho que el código genético de Tutankamón nos ha dicho que el padre vamos a tomar la teoría de que es Agnatón, ¿vale? Que es la momia que había. Y la madre, resulta que el ADN de Tutankamón se corresponde con el de la dama anciana, de esas que había. Y dices, vale, pues muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que tirando del hilo, han llegado a la conclusión de que la dama anciana es hija también de Amenhotep III y de la reina faraona. Esto no tendría mucha importancia de no ser porque ahora mismo os estoy diciendo que Tutankamón tiene un padre y una madre que son hermanos del mismo padre y de la misma madre. Es decir, Agnatón no se casa porque no es ninguna de sus dos esposas conocidas, pero tiene un hijo con su hermana, una de las hermanas de las hijas que tuvo Amenhotep III con la misma esposa, o sea, son hermanos de mismo padre y misma madre. Tienen un hijo, ese hijo es Tutankamón. Tutankamón se casa con la dama joven, que es la hija de Agnatón, que también es el padre de Tutankamón, y su primera mujer, que es Nefertiti. Con lo cual, de entre dos hermanos, mismo padre, misma madre, nace Tutankamón, que a su vez se casa con su hermanastra, por parte de padre, y luego había fetos por ahí, ¿sabes? Que no prosperaron, que no eran viables. Y, a ver, esto por partes. El tema del incesto real se ha dado en muchísimas civilizaciones, y en Egipto era frecuente que los hermanos se casaran y demás, porque pues era una manera de preservar el linaje y demás. Claro, preservas el linaje hasta que empiezas a generar hijos con problemas genéticos, y que luego a su vez, pues como ya estáis viendo que luego se vuelven a casar entre sus propios hijos, y luego otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez, pues claro, eso al final acaba llevando a enfermedades que
que por supuesto de las que no tenían conciencia, ¿no? en aquella época. Y de hecho se dice que justamente esta dinastía, y se ven las representaciones, tenían como, primero, unas formas muy afeminadas, las caras eran como muy alargadas, y luego Tutankamón en concreto, claro, muere con 19 años, súper joven, y hay muchas dudas, ¿no? en torno a la muerte del faraón. Primero se creyó que recibió un golpe en la cabeza, pero luego descubrieron, dice, a ver, si lo van a momificar, pues tienen que hacer un agujero para sacarle todo. Entonces se lo hicieron para eso. Normalmente lo hacen por la nariz, pero en su caso lo hicieron con una pequeña abertura, ¿no? en el cráneo. Descubrieron que había una herida, una misteriosa herida en el pie. Y pensaron, dijo, bueno, esto es, al hacer la momia, pues se le ha roto un dedo y demás. No, es que le faltaba un hueso en el dedo del pie, tenía una pierna rota, había sufrido una fractura y de hecho creen que no se recuperó de esa fractura, pero luego, cuando la técnica avanzó y pudieron hacer tomografías, vieron que parte de los huesos del pie de Tutankamón estaban como necrosados. Y eso tiene que haber ocurrido en vida del faraón. Y entonces se pusieron a mirar, y miraron las representaciones del faraón y demás, y normalmente los faraones se representan pues con un bastón, con un báculo, que es como el símbolo de poder, el cetro, ¿no? de poder. En el caso de Tutankamón, no solo es que siempre lo representen con un bastón, sino que también lo representan sentado muchas veces. Y sentado haciendo actividades para las que no hay que estar sentado, como puede ser tirar con arco, lanzamiento de jabalina, etc. Entonces, era discapacitado Tutankamón y tenía una enfermedad pues, en el pie o en los huesos que no le permitía, ¿no? tener un claro desarrollo de ciertas cosas, y de hecho él no utilizaba el bastón como símbolo de poder, sino era para apoyarse, porque si no se caía. Y claro, pues uno de tantos problemas congénitos o genéticos que ha podido heredar de todo este incesto que ha habido ahí de hermanos con hermanos y demás. Tenía el pie dañado, se rompió una pierna, decían que además que, aparte de estar siempre sentado, también se rumorea que tenía malaria, que bueno, puede que desarrollara inmunidad o puede que no, o que pasara peor malaria que otros, o puede que muriera directamente de uno de los episodios de malaria, que ya sabéis que, bueno, te da muchísima fiebre y luego en teoría mejora, pero a veces pues no mejora o te da tanta fiebre que te mata, ¿no? Entonces, no se sabe muy bien qué es lo que pasó, pero sí que se sabe que murió muy joven, con 19 años, y que con 19 años ya tengas que usar bastón, silla de ruedas bueno, silla de ruedas, estar sentado y tal, pues es preocupante, pero claro, ya cuando conoces un poquito claro, es que si tus padres no fueran hermanos y si tu mujer tampoco fuera hermana, pues a lo mejor incluso podrías haber tenido descendencia, porque murió sin descendencia. Y que seguramente esos fetos no podían prosperar, porque es que estamos hablando de que sus padres eran hermanos, sus padres eran hermanos y luego ellos también eran hermanos entre sí, con lo cual, claro, ya estamos tanteando la suerte ya demasiado, ¿no? Y bueno, pues es complicado, ¿no? No tengo ni idea de genética, pero vamos, seguramente es complicado que esos fetos puedan prosperar. Murió sin descendencia, y luego su mujer, la dama joven, se sabe, ¿no? que mandó por carta un mensaje a sus enemigos, a los enemigos de los egipcios, a los hititas, y les dijo que había muerto sin descendencia, y le pidió al rey hitita que por favor le enviara a uno de sus hijos para casarse con él y así por lo menos sellar una alianza entre los dos reinos. Y le mandaron a uno de sus hijos, que misteriosamente murió de camino a Egipto. Se cree que lo mató un general, porque luego en Egipto el siguiente faraón fue un general, y se cree que fue el que según vio que llegaba el príncipe hitita le dio matarile, ¿sabes? Y se lo cargó. Pero esto no se sabe muy bien. Y el caso es que este general fue faraón y murió sin descendencia. No le dio tiempo tampoco a tener descendencia. Entonces fue faraón otro general, y este general se llamaba, y seguramente os suena el nombre, Ramsés, y dio lugar a una nueva dinastía que también pues llevó a la gloria otra vez a Egipto y demás. Pero bueno, en fin, líos de faldas de Tutankamón y predecesores, movidas varias de hermanos con hermanas que hemos podido saber 3000 años después gracias a los avances científicos de la genética. Y bueno, pues un misterio, una misteriosa maldición que dio Matarile, que se cargó a muchos de los investigadores que estuvieron presentes en la apertura de la tumba del faraón Tutankamón, y que, bueno, pues dio lugar a todas esas
teorías de la conspiración y de las maldiciones en cuanto a las aperturas de las tumbas de los faraones. No es poco para empezar la semana y para este desayuno royal del lunes. Espero que os haya encantado. Os agradezco muchísimo si podéis compartir este podcast, estos vídeos para que lleguen a más gente. Es un canal que ya sé que no es mainstream, pero todo lo que sea la recomendación que podáis hacer vosotros, pues se agradece muchísimo. Podéis proponer temas también en los comentarios. Un saludito a todos los que me escuchéis desde las plataformas de podcast sin ver el vídeo. Y sin más, por aquí os dejo el último desayuno royal. Hablábamos justamente de cómo funciona una central nuclear, un reactor nuclear. Casi nada. Por aquí tendréis la recomendación que os va a hacer directamente el algoritmo de YouTube del vídeo que piensa que os va a gustar más. Si pulsas sobre el loguito de Desayuno Royal puedes suscribirte y ya que estás, activa las notificaciones. Tenemos Desayuno Royal los lunes y los viernes. Nos vemos el viernes, que tengáis una buena semana. Chao, chao.